Muchas gracias, presidente. Bienvenido, señor David Kornfeld Federman, director de la CONAGUA en nuestro país. Bienvenido a esta Cámara, señor. Voy a aprovechar el momento. Quisiera hablar de muchos temas, pero no, el tiempo es demasiado rápido. Como es de su conocimiento, un servidor es representante del Estado de Michoacán y en nuestra entidad federativa tenemos 3 lagos emblemáticos, Pátzcuaro, Cuitzeo y Sirahuén, los cuales enfrentan grandes problemas de contaminación por las descargas de las aguas residuales, así como la maleza acuática. Y para nosotros es fundamental poder implementar programas de saneamiento integral y que se autoricen recursos que beneficien a estas cuencas que son reconocidas a nivel mundial. Lo invito para que unamos esfuerzos y enfrentemos la problemática que afectan estos grandes cuerpos de agua, señor director. Usted está debidamente enterado de esta situación. La pregunta sería, ¿qué piensa hacer al respecto? 2, desde el inicio de esta legislatura, una de las prioridades que me tracé fue la de poder ayudar a los habitantes de mi región, de la parte de Tierra Caliente de la cuenca del Bajo Balsas, de nuestro estado. Para eso, de la región específicamente del municipio de Huetamo, Michoacán, y para eso se requiere de la construcción de obras de impacto social, entre las que destacan el almacenamiento del Chigüero, la cual traería un sinnúmero de beneficios que se traducirían en desarrollo para el Estado y sobre todo para los habitantes de esa región, de ese municipio. Por lo que esta Cámara de Diputados ha etiquetado recursos para estudios y la construcción de dicha obra. Mi pregunta sería, señor director, estamos deseosos de tener pues ya noticias del inicio de dicha obra. Y además se lo invitaría para que ojalá que muy pronto pudieran estar arrancando esta obra y poniéndola por lo menos la primera piedra. Señor director, me permito solicitar que la CONAGUA retome la modernización de sistemas de riego parcelario, riegos presurizados, agricultura controlada, ya que a partir del año pasado este programa lo lleva la Zagarpa y esta última pues los pulveriza con todos los programas de producción de alimentos, cuando el objetivo es una uso eficiente del agua. Por ejemplo, en Michoacán tenemos 500,000 de hectáreas bajo el sistema de riego y solamente 35,000 se encuentran en superficie tecnificadas. ¿Qué piensa usted al respecto, señor director? Tenía más preguntas que hacer, pero el tiempo se me ha agotado. Solamente manifestarle que hablar del agua, hablar del recurso hídrico, señor director, es un tema muy complejo, pero quiero manifestarle la gran preocupación que sin duda también mis compañeras y compañeros diputados comparten, es pues las contaminaciones que se está dando en todos nuestros ríos y lagos, y prácticamente el saneamiento de dichas aguas residuales es muy bajo, es un porcentaje muy bajo. ¿Qué usted está pensando en ese tema? Y el tema también de las obras en nuestro país de impacto social. Las obras del almacenamiento de agua, ayuda muchísimo al desarrollo de un pueblo, de una nación. Entonces, en ese tema también, ¿qué obras relevantes está pensando usted en realizar en los próximos años? Ojalá que siga al frente de este organismo, de la dirección, pero ¿qué está pensando hacer de impacto en nuestro país? Muchas gracias, señor director. Bien, en virtud de que el formato en este caso no permite contestar las preguntas hechas por el diputado Antonio García Conejo, yo le propongo al señor director que haga sus respuestas por escrito y se las pueda enviar al diputado. Gracias, diputado. Bien, pues ahora le damos la palabra a la diputada Rosa Elba Pérez Hernández,
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos exactos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Ok, doctor Korenfeld, le damos la bienvenida una vez más a este recinto legislativo, al igual que a los funcionarios que lo acompañan. El agua sí es un tema, una materia sumamente delicada y se atiende continuamente sin descanso, como sus funcionarios y usted mismo lo atestiguan 24 horas al día. Es uno de nuestros recursos naturales más valiosos y más costosos. Por esto vemos con gusto que el trabajo de Conagua ha sido muy bueno. Por ser precisamente nosotros, el Partido Verde Ecologista de México, nos preocupamos por la conservación de nuestro medio natural. Estamos convencidos de que la gestión de los recursos hídricos debe darse desde un enfoque incluyente que permita la participación de la sociedad organizada, tal como fue la propuesta de nuestra compañera diputada, y de los 3 niveles de gobierno: el federal, el estatal y municipal. En ese sentido, el fortalecimiento de las comisiones estatales y de los organismos públicos municipales garantizará la calidad de las soluciones a las necesidades específicas de sus regiones, sean agrícolas, turísticas, industriales o urbanas. Mi pregunta es la siguiente, y lo hemos platicado en alguna ocasión en reuniones anteriores, pero lo hemos ido confirmando conforme regresamos a los estados. Los organismos operadores locales de agua a lo largo y ancho del país han mostrado ser un eslabón que requiere mayor atención para una mejor prestación de servicios. Aún donde estos organismos operan con números negros, que son pocos pero los hay problemas, señales de alerta en el servicio. Ejemplifico. Durante la construcción de obras en la siempre creciente mancha urbana, ocurren roturas de tuberías municipales por parte de empresas privadas. Entendemos que ese es el ámbito local. Volteamos y nos encontramos con un staff operativo municipal indefenso o carente de reglamentos asertivos, firmes, fuertes, locales, para hacer frente con sanciones reales a los responsables de estas fugas locales, que pueden ser, sin embargo, cientos de miles de litros de agua. Muy frecuentemente estos reglamentos municipales no prevén las sanciones, insisto, las que consideraríamos adecuadas. Respetando el federalismo y haciendo cita de nuestro compañero del Ejecutivo, el licenciado Carlos Ramírez, cuando dijo que los municipios, si bien son autónomos, no son independientes, procedo a hacer la pregunta. Creemos que el nivel federal puede proponer criterios comunes en los reglamentos de los organismos locales operadores de agua para hacer más eficiente su administración operativa y armonizar el espíritu de sustentabilidad entre los reglamentos locales del país. Creemos que es una oportunidad para coordinar los 3 niveles de gobierno. Mi grupo parlamentario aprovecha la presencia de usted, doctor Korenfeld, para reconocer nuevamente los logros obtenidos por Conagua. Tuvimos la oportunidad de revisar a fondo los números que entregó y de verdad felicidades entre el servicio meteorológico, avances, números. Yo sí creo que debemos felicitarlo. Vemos claramente pues su compromiso con la sustentabilidad del uso de nuestros recursos hídricos. En ese sentido, mi pregunta es si Conagua estaría dispuesto a acercarse directamente a los organismos locales y armonizar los reglamentos locales bajo el espíritu de las leyes federales. E insisto, bajo el espíritu de las leyes federales, por la debilidad de muchos de los reglamentos municipales. De la misma manera en que homologamos el Código Penal, también creemos que se puede homologar el espíritu de la sustentabilidad federal. Gracias, diputada Rosa Elba. Señor director, tiene usted la palabra. Gracias, diputada. Comentarle que el tema de los organismos municipales es un tema que vale la pena detenernos algunos minutos para hacer algunas reflexiones. Cuando se hizo la última gran reforma del artículo 115 constitucional, se cedió totalmente la autonomía de la prestación de los servicios
a los organismos municipales, salvo casos y excepciones muy claras. Un caso es Querétaro, donde todos los municipios cedieron sus facultades a crear un organismo de carácter estatal que preste el servicio, salvo un municipio. El caso de Guadalajara y los 4 municipios conurbados que cedieron facultades de 4 municipios para crear un intermunicipal. El caso de San Luis Potosí es otro caso. El caso de Monterrey también es Agua y Drenaje de Monterrey, tiene una visión más regional. Pero salvo esos casos, y que me faltara otro, cada organismo municipal en la prestación de servicios se rige bajo la premisa que le dio la ley de administrar la prestación del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado. Y también el drenaje y alcantarillado con su disposición final, que es el propio tratamiento. Y cuando se les dio esas facultades, se pensó que con la propia recuperación de la tarifa del agua iba a ser necesario para hacer un servicio 100% subsidiado, 100% cero subsidiado, para poder garantizar 3 cosas fundamentales: mantener la red, incrementar las capacidades de la red y mejorar la capacidad de prestación del servicio. Y salvo muy honrosos casos, los municipios se han visto en la imposibilidad, por criterios de falta de temporalidad de sus funcionarios, de una rotación excesiva de los funcionarios del agua. Los funcionarios del agua, a diferencia de otros funcionarios, requieren realmente muchas horas voladas para determinar presiones, manejo de las válvulas, distribución, y comentarles que es un tema donde hay que trabajar. Mientras no exista una visión de reformar el propio artículo 115 constitucional y no exista una posibilidad que en la autonomía municipal los municipios se pongan de acuerdo, es muy difícil dar el siguiente paso. Lo que estamos tratando de hacer nosotros a través de un área que tenemos, que es organismos operadores dependiente de la Subdirección de Agua Potable, es tratar de dar los criterios mínimos de normas técnicas para la operación, pero no podemos suplantar nuestra posibilidad de que de ahí se emanen las leyes estatales o los propios reglamentos municipales para efecto de buscar la optimización y el buen uso del agua. Sí, en el proyecto que venimos trabajando de la nueva ley trae muchos criterios para homogeneizar la prestación del servicio, regulación de presiones, mejoramiento de la prestación, pero el gran vínculo es el hacer un gran llamado a todos los servidores municipales de poder vincular los esfuerzos para hacer una prestación. Aquí en el DF ya lo estamos iniciando a hacer. Lo que parecía imposible, hacer una comisión metropolitana para el drenaje, no estamos hablando de agua potable, ahora ya se unieron los esfuerzos para manejar de forma conjunta los esfuerzos de la prestación del drenaje. Pero lo que vienen son los pasos a seguir. Y luego, sumados a que muchos municipios no tienen organismo, siguen prestando el servicio a través de su administración municipal. Y en otros casos existen grupos de ciudadanos que se han organizado bajo criterios de tener una concesión y prestar el servicio supletando la propia autoridad municipal, porque no hay incapacidad en algunos casos. Yo creo que tenemos un nicho de oportunidad muy bueno. Y que lo seguiremos trabajando porque creemos que fortaleciendo. Y por eso hemos creado programas para mejorar la capacidad técnica y operativa. Donde podemos trabajar nosotros como institución rectora del agua es darle capacidad técnica y operativa. Y lo estamos haciendo a través de un programa que se llama el PROME, que es un programa de mejoramiento a las eficiencias. Consideramos que si los municipios mejoran a través de sus organismos operadores la eficiencia física y la eficiencia comercial, van a tener los insumos necesarios para contar con la infraestructura en los próximos años que garantice la prestación de un servicio cada vez más complicado por cada vez el crecimiento y la necesidad de buscar fuentes mucho más difíciles de dónde traer el agua. Ya no es suficiente perforar un pozo, ya no es suficiente utilizar un agua de cuerpo residual, de agua superficial, perdón.
ya hoy hay que buscar mecanismos mucho más complejos de llevarle al agua a las ciudades. Y lo están haciendo no solo los municipios de México, sino todas las ciudades del mundo, porque la opción del agua da desarrollo. Pero yo creo que tenemos en la posibilidad una gran oportunidad y un gran nicho. Muchas gracias, señor director. Tiene la palabra el diputado Navarro Ochoa López del Partido Verde Ecologista de México para formular comentarios. Muy bien, apelo a su generosa tolerancia, diputado Kamel Latiem, porque si me ajusta el tiempo quiero tocar dos temas. El primero tiene que ver con los empresarios y parto yo de una frase que viene en la novela El Padrino, la cita inicial de un escritor francés que dice: detrás de cada gran fortuna hay un crimen. Si bien es cierto que en ningún país del mundo, ni en México, los empresarios son hermanas de la caridad, también sabemos que hay de empresarios a empresarios. Bill Gates, por ejemplo, hizo su fortuna en función de su inteligencia, su creatividad, de su genio y su ingenio. Acaba de donar $50 millones en la lucha contra el ébola. Ha dicho que la mayor parte de su fortuna la va a heredar a causas de beneficencia. Y por cierto, mi hijo menor me contaba, oyéndome destacar esta manera de hacer fortuna y también de regresarla a la sociedad de Bill Gates. Mi hijo menor me comentaba una anécdota de que Bill Gates va con un amigo y vale la pena que la comparta con ustedes. Me impresionó y me llamó mucho la atención. Va con un amigo, lo invita a cenar a un restaurante en Nueva York, paga la cuenta, deja su propina, el mesero se le queda viendo. Bill Gates nota eso y le dice: ¿qué pasó? Bueno, señor Gates, lo que pasa es que su hijo nos deja propinas hasta de $500. Ah, sí, así es. Y usted nos está dejando una propina pues mucho menor. Le dice Bill Gates: sí, lo que pasa es que él es el hijo del hombre más rico del mundo y yo soy hijo de un simple leñador. Cuando cuento esto, luego vuelvo los ojos a los empresarios en México. La inmensa mayoría de esos acaudalados empresarios, prósperos empresarios, han hecho su fortuna en función de beneficios al amparo del poder político, de privatizaciones amañadas a modo, y que esto los ha vuelto también empresarios insensibles, ajenos a la pobreza de sus trabajadores y empleados, al dolor de muchas de sus familias. En esta descripción se inscribe precisamente Germán Larrea. Germán Larrea, el dueño del Grupo México, el mismo de Pasta de Conchos, por cierto, donde murieron 65 mineros y 63 todavía están sepultados. El mismo que amenazó con llevarse sus inversiones a otro país cuando hablamos de una reforma hacendaria que también mínimamente reportara impuestos o se incrementaran en una cantidad mínima sus impuestos. Bueno, en este sentido, doctor Korenfeld, sinceramente, porque estamos hablando de un empresario de los que no queremos en México, sinceramente, de los que hacen más daño que beneficio a México, del segundo hombre más rico del mundo, del que cuando Salinas casi le regala el negocio de la minería, tenía en sus activos menos de $1,000 millones y el primer semestre de 2014 tiene $22,000 millones, el mismo que con Fox y Calderón multiplicó su fortuna en 15 veces nada más. El mismo también que salió a hablar de lluvias atípicas que eran las causantes de la peor tragedia ambiental en México. La verdad, a mí en lo particular me llenó de satisfacción que el gobierno federal, a través de su conducto, doctor Korenfeld, saliera inmediatamente y de manera muy firme y decidida a decir: aquí no ha habido lluvias atípicas. No, es totalmente falso. Y en ese sentido sí, yo quiero hacer ese reconocimiento, en particular a usted, porque usted fue el que salió. Yo sé que no es fácil, y menos con un empresario que se ha conducido no solo con engaños, sino también con altanería. Pero dejaría ahí ese tema, donde sin duda alguna nos queda claro que tenemos que nosotros, legisladores, modificar la ley para que ante casos como este, de no solo daño ambiental, sino de negligencia, que es negligencia criminal, porque quiso encubrir este señor,
ante esos casos hay una correspondencia en el castigo, en la sanción. Y no dejemos en multas ridículas como las de 40 millones. Pero bueno, aquí el gobierno federal no tiene la culpa. Aquí vamos modificando, y termino, vamos modificando la ley para que haya esa correspondencia entre daño, entre negligencia y castigo. Y termino yo mi intervención, doctor Korenfeld, señalando que hay un programa nacional de prevención contra contingencias hidráulicas. Pero ese programa nos habla de diagnósticos y acciones regionales, nos habla de definir, delimitar competencias y responsabilidades en el ámbito federal, estatales y municipales. Y seguimos en el esquema, y entiendo pues por falta de recursos, de no prevenir. Mientras sigamos sin llevar a cabo la prevención en materia de fenómenos meteorológicos, estaremos condenados a repetir en muchas ocasiones hasta pérdidas de vidas humanas que pudiéramos evitarlos si lleváramos a cabo labores de prevención. Muchas gracias, diputado Nabor Ochoa. Le damos ahora el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidente. Agradezco esta primera ronda de preguntas en las que aprovecharé lo acotado del tiempo para presentarles en nombre de mi grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano las 10 acciones inmediatas en materia de abasto de agua para el consumo humano. Nótese, acoto la visión al principal problema que como planeta enfrentamos, el tener agua para beber. Pero antes, estas 10 acciones nacen como respuesta a una increíble paradoja. Tabasco, por citar un ejemplo, tiene el 35% del agua potable del país y contradictoriamente el 30% de su población carece de agua potable. El norte del país no produce agua y además no tiene agua ni para la agroindustria ni para el consumo humano. El centro del país consume un volumen exageradamente alto de agua. Tan solo el Distrito Federal tiene una demanda de consumo elevado y, que dicho sea de paso, es cubierto, cosa que no ocurre con los estados del norte del territorio. Si nos damos cuenta, aquí la redistribución nos obliga a regresar a la equidad del vital líquido. Es por ello que estas 10 maneras de atender el problema son prioritarias para Movimiento Ciudadano y aparecen en un momento en el que todavía podemos decir tenemos margen de maniobra. Primero, las ciudades del agua deben manejarse permanentemente de manera sustentable. Segundo, la suma de todos los habitantes de las ciudades del agua es fundamental, pues con ella deberá resolverse, en primer lugar, el desconocimiento de la situación real del problema. Tercero, es indispensable la participación de los miembros de la sociedad para manejar niveles óptimos de saneamiento y potabilidad del agua. Cuarto, los programas y recursos deben priorizarse para mantener a las ciudades del agua con altos niveles de calidad. Quinto, las campañas del ahorro, cuidado y manejo del agua deben ser materia obligatoria. Es por ello que en las ciudades del agua, la sinergia entre distintas secretarías, escuelas y universidades debe ser el primer gran equipo con una sola identidad y un programa de unidad. Sexto, la instalación de tanques del inodoro con tapas de jaleo permiten el ahorro de 0.5 a 1.5 de galones por jalada, así como la instalación de cabezas de regadera de flujo bajo. Séptimo, el papel de la ecología tiene un doble valor. Por una parte es el elemento del ecosistema, por la otra es generador de ecosistemas. Con el aprovechamiento del agua, la conservación de especies y de los ecosistemas vistos como reservas naturales, atestiguaremos cómo desde las cabeceras de los ríos hasta su último destino, que es el mar, se movilizan y distribuyen elementos químicos tan importantes para la vida como lo son el fósforo o el anhídrico carbónico. Octavo, derivado de lo anterior, las ciudades del agua cumplirán con su función ecológica vista en sus 2 vertientes fundamentales. 1. Mantenimiento de los ecosistemas que les son propios. 2. Vehículo de transportes de nutrientes, sedimentos y vida, que son un bien común, cuyo respeto debe conciliarse con el desarrollo sostenible de las actividades humanas sobre la tierra. 9. Revisar los criterios de asignación del agua, especialmente
en lo que respecta a las actividades económicas. 10, erradicar la cultura de la contaminación con la educación de la higiene y la limpieza. Faltaría hablar de los actores participantes, de los alcances, beneficios y esfuerzos que ante la adversidad debemos enfrentar con el más absoluto patriotismo y amor a México. Estoy segura que con un trabajo coordinado entre los integrantes de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento y usted, habremos de mejorar todavía más la presente iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor director, don David Korenfeld. Adelante, señor director. Diputada, yo creo que vale la pena analizarlo con todas las áreas, porque toca con muchas áreas dentro de la comisión, y la invito a que le demos seguimiento. Tiene cosas muy importantes que vale la pena trabajar juntos. Gracias, señor director. ¿Desea usted hacer algún comentario, diputada Nelly del Carmen? Muchas gracias. Le toca su turno ahora al diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante, señor diputado. Señor Korenfeld Federman, fíjese que mi pueblo, los mexicanos y mexicanas, estamos ariscos con los extranjeros. No es el caso de usted, entiendo. Pero desde la España colonial nos pretendieron dar espejitos por oro y así conquistaron a nuestro pueblo. Obviamente hoy la sabiduría hace ver que no nos lleven al despeñadero y que usted, le reitero, nos lleva no a buen puerto. En la reforma energética se utilizó indistintamente por Enrique Peña Nieto y sus partidos que lo apoyaron el tema de los recursos energéticos, no como son dueños de la nación, sino del Estado. Y a mí me preocupa que usted, en materia de la pertenencia de las aguas, tenga esa confusión. Le reitero que las aguas son de la nación y no del Estado. Y esto, ¿por qué lo tengo que subrayar? Porque sigue privando la lógica económica. Mire, hay ausencia de mecanismos para el control de gastos, las obras hidráulicas que implicarán mayores inversiones y costos, incluyendo el consumo de energéticos, serán favorecidas para generar mayores utilidades. Y desde el Tajo de Nochistongo, los españoles, y yo veo esa lógica en sus propuestas, las aguas pluviales tendrán que ser desalojadas y conducidas de manera inmediata, permanente, continuada y sin obstrucciones. Y obviamente los usuarios son los que pagan el costo total, incluyendo utilidades de la provisión y desalojo del agua, trasvases, pozos, infraestructura, sistemas de distribución, recolección, tratamiento y drenaje, así como el costo estimado de futuros proyectos. Obviamente yo no me sorprenden ni los videos que presentó Peña Nieto, mucho menos, la verdad, sus fotografías, porque sí estudiamos el Plan Nacional de Desarrollo 2013-18 que el Gobierno de la República publicó, y en él el Programa Nacional de Infraestructura 14-18. Yo espero que usted en efecto lo haya observado, porque contrasta con su discurso de hace un momento. Aquí los principales proyectos de inversión, diversificación de fuentes de financiamiento, destacando la aportación privada con montos y porcentajes de participación que muestran la importancia de sus contribuciones en el desarrollo del sector hidráulico. Y fíjese, nada más señalan principalmente dos que fueron de gobiernos panistas, a los que intuyo que usted está criticando en su intervención. El TEO, que empezó en 2008 y pretende acabar en el 18, y la planta de tratamiento de aguas residuales a Totonilco, región centro, el cual está desde el 2009, que van en el 51%, proyectos panistas. Digo, para no andar inventando cosas. Y obviamente, como enunciados, muchos de ustedes los que mencionó, pero están enunciados
en el sector hidráulico y no hay presupuestos ni compromisos todavía para todo eso que nos anuncia. Yo por eso concluyo mis preguntas, porque creo que no necesita 45 minutos. Con 5 minutos bien usados sí me las va a poder contestar concretamente. Es lo que yo creo y no un monólogo alternado. Yo le pregunto a usted y pido una respuesta concreta. ¿Qué autorizaciones para estudios de impacto ambiental y en la afectación del vaso regulador de Texcoco ha autorizado Conagua en la aprobación del proyecto del nuevo aeropuerto? ¿Los terrenos en los que se proyecta el nuevo aeropuerto se encuentran bajo la administración de Conagua? Y le sigo preguntando, ¿de la zona afectada por el proyecto del nuevo aeropuerto puede precisar las hectáreas que fueron expropiadas en los términos del artículo 7º, fracción 10 de la Ley de Aguas Nacionales y 93, fracciones 2, 7 y 8 de la Ley Agraria Interior para el aprovechamiento de las tierras, para la construcción, operación, mantenimiento, rehabilitación y desarrollo de obras públicas hidráulicas? Y le sigo preguntando, la situación geográfica y la altura de los terrenos del Vaso de Texcoco en la parte baja del valle y la gran extensión que ocupa del orden de 11,600 hectáreas lo convierten en un gran concentrador de aguas. ¿Qué obras proyecta Conagua para el desahogo de las aguas residuales del Valle de México en el esquema del proyecto del nuevo aeropuerto? ¿Qué montos de financiamiento son necesarios y cuáles serán sus fuentes? Yo espero respuestas concretas a estas preguntas. Sí, y va a recibir respuestas correctas que le van a dar la oportunidad que ilustre un poco también el mecanismo de lo que está planteando. Número 1, quiero comentarle, como usted dice, el TEO de la administración panista. El TEO de la administración panista no es financiado con recursos de privados. El TEO de la administración panista, de la administración pasada, que no estoy criticando, sino exclusivamente estoy poniendo el nivel de avance que lleva, es pagado 100% por recursos fiscales. Entonces, ahí primero. Segundo, esta administración de la Comisión Nacional del Agua no ha financiado ningún proyecto que no sea con presupuesto de egresos de la Federación. Así que sus aseveraciones de decir que le estamos beneficiando a privados operadores no aplican en materia de agua en este momento. Y en el momento que decidamos hacer un proyecto público-privado que cumpla con las características, se lo hacemos saber en términos de la Ley de Participación Pública-Privada que requiere saber el Congreso Federal. El siguiente tema, comentarle que si quiere saber los impactos ambientales, lo invito a mañana que viene el secretario de Medio Ambiente a su comparecencia que le pregunte, porque los impactos ambientales le corresponden a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que seguramente le darán una precisión mucho más clara. Siguiente tema, en el tema de los proyectos, pues efectivamente voy a ser muy preciso y le voy a decir los proyectos que vamos a hacer. Fíjese que vamos a construir 5 lagunas de regulación, en donde vamos a pasar de 1,000 hectáreas a 2,700 hectáreas de regulación, todas financiadas en este momento con recursos públicos. Aunado a lo anterior, vamos a construir 3 macrotúneles, el túnel Xochiaca-Churubusco y el túnel, el Dren General del Valle y otro túnel, el túnel Canal General, que también lo estamos construyendo, todos con recursos derivados de egresos fiscales. Además, el proyecto del aeropuerto tiene un costo en materia hidrológica de la región, que no es para el aeropuerto, de 17,000 millones de pesos. Los 120,000 es para otra materia que seguramente le podrá preguntar al titular del área. Y estos 17,000 millones de pesos van para construir 3 macrotúneles, 25 kilómetros de cauces, 39 kilómetros de túneles nuevos, 24 plantas de tratamiento, 145 kilómetros de colectores marginales. Además, el tema fundamental de garantizar una posibilidad de reutilización de agua en la región y de incrementar nuestra capacidad. De los terrenos de la Conagua, las 11,000 hectáreas y cacho que usted hace referencia están dentro de un decreto de hace algunos años, lo cual estamos administrando, y todos los terrenos nuevos que se compraron en la administración pasada, como lo referí,
y que nosotros hemos dado cumplimiento a algunos contratos, serán entregados a la Secretaría del Medio Ambiente para que haga reforestación, porque consideramos que es un lugar que merece ser recuperado y garantizar. Por lo que concluyo decirle que seguiremos construyendo infraestructura. La infraestructura la construyen empresas que licitan públicamente, puede consultar los procesos de licitación en nuestro portal. Este año hemos licitado obras en esta parte cercanos a los 4,000 millones de pesos, que han sido todas a través de licitación pública y que mejoran el entorno de una región, y no es un proyecto para un aeropuerto, es un proyecto que garantice darle sustentabilidad a una región del país. Muchas gracias, señor director. ¿Tiene algún comentario el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara? Claro que sí. Adelante, señor diputado. Dice señor Federman que en la página, bueno, más bien 4.3.2 estrategias y líneas de acción, es el párrafo de los principales proyectos de inversión. Se lo voy a leer textual. Estos proyectos que se presentan a continuación muestran una gran diversificación de las fuentes de financiamiento, destacando la aportación privada con montos y porcentajes de participación que muestran la importancia de sus contribuciones en el desarrollo del sector hidráulico. Y continúa, y dentro de estos viene una gama de proyectos porque no estamos inventando las cosas. En segundo nivel, evidentemente que sabemos que no tienen diferencias en materia de ideología, ni de política económica, ni creo yo en esta gestión integral del agua que tienen con sus antecesores en el gobierno. Siempre hemos dicho que hay una continuidad, por eso me extrañaba mucho su discurso. Nosotros hemos estado reiterando el día de hoy que justamente en el documento de consideraciones hidrológicas y ambientales para el posible desarrollo de infraestructura aeroportuaria en el lago de Texcoco, que se realizó en octubre del 2012, se menciona que esta zona debe dedicarse exclusivamente a usos de suelo compatibles con su función reguladora y con el objetivo de reconstruir el capital natural que tuvo en el pasado. Ya se dijo que en este documento, y ahí es textual, tiene una función primordial de vaso regulador para las aguas de la parte oriental, sur y surponiente de la cuenca del Valle de México. Es a ojos vista que es un gran negocio donde hay mucha corrupción el meter el aeropuerto en este lugar. Usted debió haber jurado, y estoy seguro, ya me dijeron que lo hizo, hablar con la verdad. Obviamente vamos a revisar estas versiones estenográficas. Evidentemente sabemos nuestros derechos y hay una auditoría superior de Hacienda para si detectamos que tenemos que llevarlo ahí. Y yo le reitero lo que dije en mi primera intervención sobre este tema, y con esto concluyo, señor presidente. En el informe del segundo año de gobierno no se contemplan las acciones de la Conagua para la autorización del nuevo aeropuerto. Esto es, la autorización del uso de terrenos asignados para obras de infraestructura hidráulica y el restablecimiento del balance hidrológico del Valle de México bajo la administración actual de la Semarnat y Conagua. Opacidad característica de un gobierno que es objeto de la manipulación de los actores económicos preponderantes, como ahora gustan llamarlos ustedes, que definen la línea de inversión en infraestructura para el lucro privado. Y culmino. Obviamente que sé que mañana hay comparecencia del señor responsable de la Semarnat. Yo a usted le estaba preguntando y no me contestó, como otras preguntas que le hice con precisión, ¿qué autorizaciones para estudios de impacto ambiental y en la afectación del vaso regulador de Texcoco usted, como responsable de la Conagua, ha dado como elementos para la aprobación del proyecto del nuevo aeropuerto? No satisfizo mis respuestas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Continuando con esta ronda de preguntas,
Tiene el uso de la palabra la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputado presidente, compañeros diputados y diputadas, doctor Federman, director de la Comisión de la Comisión Nacional de Agua, asistente que nos acompañan, bienvenidos a este recinto legislativo que es la casa de todos ustedes. Los servicios básicos, principalmente cuando de agua se trata, al ser un recurso vital que promueve el desarrollo de las familias, nos permiten reflexionar que nos encontramos en un reto mayor para lograr que llegue a la población en general y especialmente a los grupos más vulnerables, aspectos que se ven afectados por la contaminación, los episodios graves de sequía, el desabasto a las inundaciones, así como los efectos provocados por el cambio climático. En el esquema vital vigente, siguiendo una tradición muy importante, se destaca la responsabilidad que en el tema del agua tiene asignada y atiende la Comisión Nacional de Agua, particularmente en lo que se refiere al cuidado y protección tanto de las aguas superficiales como de las subterráneas. Lamentablemente, todos hemos sido testigos de las graves contaminaciones e impactos negativos que se originan por la contaminación del agua, teniendo como resultados el daño a los ecosistemas, a la salud humana y a la disponibilidad de fuentes de agua, llegando incluso a comprometer la vida de los mexicanos. Es importante reconocer que entre estos factores principalmente contaminan a la vital líquida, se encuentran las descargas en los cuerpos receptores de una gran parte del caudal de las aguas residuales sin tratamiento, el uso de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura, la inadecuada recolección y disposición de los residuos sólidos y el acelerado proceso de radiación causada por prácticas inadecuadas en las actividades agropecuarias y silvícolas. En el Programa Nacional Hidrauco 2014-2018 se señala que la Ley Nacional de Medición de la Calidad del Agua, que sirve para conocer la situación de la calidad de las aguas nacionales, contó hasta el 2012 con más de 5,000 sitios de medición de parámetros fisioquímicos y biológicos. Aún resulta insuficiente y obsoleta, ya que no mide varios parámetros que inciden directamente en la salud de los mexicanos. Se considera que el 80% de los acuíferos contienen agua de buena calidad, pero se identificaron 40 de ellos con cierta degradación, provocando las actividades de origen humano por las causas que originan natural, 17 intrusión marina y 32 representan problemática de la salinación de los suelos y aguas subterráneas salobres. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en su publicación del 2012, titulada El Sistema de Cuencas Nacionales de México, Cuencas Económicas y Ecológicas de México, 2012 preliminar, cita, que se puede observar que para el año 2012 las descargas totales de aguas residuales fueron de 25,797 millones de metros cúbicos, de los cuales 5,500 millones tuvieron algún tipo de tratamiento, mientras 20,739 millones no recibieron tratamiento alguno, es decir, poco más del 80% del agua retornada al medio ambiente está contaminada, y el costo para el tratamiento de este tipo de descargas ascienden a 64,632 millones de pesos, lo que representa el 0,4%
respecto del PRI como consecuencia de la contaminación del agua. Vista desde un enfoque funcional, el costo total realizado íntegramente a favor del medio ambiente, en lo que se incluye el agua, en el año 2012, destinó para actividades de remediación el 55.8% para actividades de prevención, el 17.8% para actividades de administración, para la protección del medio ambiente el 16.3% y finalmente las actividades de investigación y desarrollo de medio ambiente representa el 10.1%. En términos de la ley, la Comisión Nacional del Agua, según sea el caso, acciones que pueden tener el carácter de preventivas o acciones de carácter correctivas en materia de cuidado de los recursos hídricos, y es evidente que el aspecto más positivo en relación a las acciones correctivas es no tener que aplicarlas. Esto es posible solo mediante las aplicaciones efectivas y eficaces de las acciones preventivas. Es por ello que nos permitimos hacerle la siguiente pregunta, señor director. ¿Qué porcentaje de los recursos financieros asignados en el presente año a la Comisión Nacional del Agua se destinan a atender sus responsabilidades en materia de prevención en el cuidado de los recursos hídricos a través de acciones preventivas? ¿Qué porcentaje se destina a acciones de carácter correctivos? Agradecemos la respuesta a esta inquietud que tenemos en el grupo parlamentario de Nueva Alianza y como mexicanos a esta situación que estamos pasando. Muchísimas gracias y muy atento y muy agradecida por su atenta. Gracias, diputada. Comentarle que porcentualmente es casi imposible determinar el porcentaje. Le voy a explicar por qué. Porque nuestros programas, eminentemente, la mayor cantidad de recursos de la CONAGUA es transferidas a las entidades federativas. Transferimos un recurso que se llama PASU, que es a zonas urbanas, y otro que se llama PROSAPIS, que es para zonas rurales. Y por el otro lado transferimos recursos a los distritos de riego y a las unidades de riego, quien por un lado administran libremente la obra que quieren hacer dentro de su distrito, que puede ser de protección o de incorporación de nuevos elementos para incorporar más usuarios o más agua. Y en el caso de los estados, ellos tienen la libertad de determinar a los diferentes rubros en la posibilidad. Yo le quiero establecer que básicamente el mayor de los recursos es determinado y ejercido por los propios estados, y ellos en el ámbito de su autonomía pueden destinarlo para el rubro de mejorar o de arreglar lo pendiente. Y en el mecanismo, pues nosotros tratemos que se le dé un balance de nunca perder la capacidad instalada y por otro lado incrementar. Por eso nuestra recomendación siempre es mezclarlo, 50 y 50, pero tienen libertad de autonomía de decisión en el ejercicio del gasto y nosotros exclusivamente les transferimos anualmente. Así que el mayor número de obras son transferidos con recursos federales, supervisada la ejecución de la obra, pero no en el tema de la decisión de cuál es la prioridad en las entidades, porque este gobierno es un gobierno que construye agendas nacionales, no federales. La agenda federal sería decir cuál es la obra que tiene que hacer cada estado. Aquí logramos que los estados, a través de su convivencia con los municipios, decidan. Muchísimas gracias y muy clara su exposición. ¿Requiere hacer algún comentario adicional, diputada? Ninguno, yo creo que quedé más que satisfecha por la respuesta que me dio aquí. Gracias, diputada. Nuestro director. Bien, pues iniciamos efectivamente la segunda ronda de preguntas y se han inscrito los siguientes diputados y diputadas. Por Nueva Alianza, el diputado René Fujiwara Montelongo. Por el Partido del Trabajo, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara. Por Movimiento Ciudadano,
Nelly del Carmen. Por el Partido Verde Ecologista de México, Lourdes Adriana López Moreno. Por el PRD, Pedro Porras Pérez. Y por el PAN, Ramón Antonio Sampaio Ortiz. Por el PRI, Faustino Félix Chávez. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el diputado René Fujiwara Montelongo del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Rogamos que sean puntuales porque según las cuentas todavía nos quedan como 3 horas, para eso estamos, pero yo creo que si cumplimos con los tiempos nos podemos racionalizar mejor. Gracias. Muchas gracias, diputado presidente. Intentaré ser breve para respetar el tiempo. Doctor Korenfeld, en menos de un mes hemos recibido las desafortunadas noticias de 6 desastres ambientales en perjuicio de nuestros cuerpos de agua. 2 de ellos ocurridos por la actividad minera, 2 por la falta de tratamiento de aguas residuales y 2 por derrames de petróleo. En el caso de lo acontecido en el río Sonora y Bacanuchi, los daños son incuantificables y hoy no se saben las implicaciones para el proceso de recuperación de la región. Aún y a pesar de que Grupo México se jacta de decir que lleva un avance del 71% en la remediación del río Sonora. Antes que nada también me gustaría sumarme, porque creo que a pesar de que este tema ha sido un tema que ha estado en los medios durante los últimos meses, también vale la pena reconocer la respuesta que ha tenido Conagua, que ha tenido el mismo gobierno federal y la respuesta que ha sido fuerte respecto a estas mismas empresas intentando proteger los recursos hídricos de nuestro país. Sin embargo, también hay algunos puntos relacionados con la consulta de la información pública en torno a este siniestro que me gustaría comentar y enfatizar con usted. Cuando se consulta en el portal oficial de la Conagua, en el Registro Público de los Derechos de Agua, sobre las concesiones otorgadas a Grupo México, aparece una solamente, con el título y número 02 son 106909/09 HRGR03, a nombre del organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cajeme, Grupo México, lo cual es de extrañarse, puesto que se otorga para uso urbano y no industrial. Sin embargo, también en los medios de comunicación han habido fuertes fuentes que han denunciado que la minería Buenavista del Cobre, del Grupo México, opera en Cananea, con concesiones de agua irregulares, debido a que se encuentran en cauces donde había decretos de veda y dispone alrededor de 21 millones de metros cúbicos, que es 75% más de los 7 municipios aledaños, que suman apenas 5.5 millones al año. Por otra parte, también desde el 2007 se han venido documentando denuncias por contaminación del río Balsas, ocasionada por la actividad de la unidad Tasco, que explota Minería México y que están contaminando con arsénico, plomo, cadmio y vanadio, y esto ya ha sido incluso avalado por la Profepa, al igual que mencionado por nuestro diputado Gerardo Gaudiano. La información sobre la calidad del agua a partir de estos desastres no está utilizada en el portal de Conagua, no está completa y no está traducida en un lenguaje ciudadano. En el caso del río Sonora, la última información que se encuentra disponible es del 22 de agosto pasado, es bastante ilegible y en formatos demasiado técnicos para el ciudadano común, por lo que los afectados hoy por hoy no saben en qué condiciones está el agua que consumen a partir de ahora y solo se enteran de ello debido al estado de sus animales, a la muerte de sus animales o las erupciones de su propia piel. Y esto desafortunadamente no está cumpliendo las metas que como política pública creemos que deberíamos cumplir. Sabemos de la importancia también de la actividad minera y de lo que aporta en la dinámica económica del país, pero también son reales los daños derivados de los desastres que se están ocasionando, incluyendo enfermedades a personas, imposibilidad de tener acceso a agua limpia, enormes pérdidas económicas millonarias para mucha gente, la pérdida irreversible de especies animales y vegetales que se ven afectados en estos ecosistemas, la muerte del ganado, afectaciones severas en los cultivos y demás. En el artículo 86 de la Ley de Aguas Nacionales muy claramente se establece el mandato hacia la autoridad, entre la que destaca promover las medidas necesarias para que las sustancias tóxicas no contaminen las aguas superficiales o del subsuelo, así como realizar un monitoreo sistemático y permanente en la calidad de agua a nivel nacional. Lo cierto es que la realidad dista mucho de ser así y no hay una verdadera política de prevención en este momento. Me gustaría preguntarle, señor director, si tiene la Conagua publicada la información pormenorizada de las concesiones otorgadas a todas las empresas mineras de la República, y si estas están en regla, y si se puede monitorear permanentemente la calidad del agua en la zona de sus descargas. Sabemos que el reto de un monitoreo de esta magnitud es muy grande, esperamos también
desde el aspecto legislativo, poder contribuir con alguna solución a largo plazo desde el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Y nuevamente le agradezco a mis compañeros diputados y a usted su paciencia.